Soy el padre Gonzalo Ruiz Freites, misionero en Italia. Hoy, miércoles 5 de mayo de 2021, la liturgia de la Iglesia nos ofrece el siguiente Evangelio. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo echan al fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Palabra del Señor. Este discurso de nuestro Señor Jesucristo, la alegoría de la vid y los sarmientos, forma parte de los discursos de despedida de Jesús durante la última cena, en la vigilia de su pasión. Y allí, esa noche, sus palabras, la mayoría de sus palabras, están dirigidas a consolar a sus apóstoles, a consolarlos por aquello que debían afrontar inmediatamente, que era ver la pasión de Jesús, y también para aquello que debían afrontar en el futuro por ser sus discípulos, es decir, para los sufrimientos que ellos deberían afrontar como discípulos de Jesús. Y en esta parte de estos largos discursos, en esta alegoría de la vid y los sarmientos, nuestro Señor Jesucristo comienza diciendo que Él es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y esta palabra verdadera hay que entenderla en oposición o como cumplimiento a las figuras del Antiguo Testamento que profetizaban al pueblo de Dios como una viña plantada por el Señor, de la cual el Señor esperaba los frutos, pero que no había dado los frutos esperados. Así como dice el profeta Isaías, viña del Señor de los ejércitos es Israel. Y cuenta la historia Isaías de uno que plantó una viña, es Dios, y la regó, la trabajó, la cultivó y esperaba uvas dulces, pero le dio frutos amargos. No así en cambio Jesucristo, que Él es la vid verdadera. Y como vid verdadera, Jesucristo produce una vida verdadera, o frutos que dan vida verdadera. Y así como ha dicho un poco antes en este mismo discurso, que es necesario que el grano de trigo muera para que dé más fruto, porque del grano del trigo se hace el pan de la Eucaristía, así también dice aquí que es la vid verdadera, utilizando esta imagen, entre otros motivos, porque del fruto de la vid, de la uva, se hace también el vino con el cual se hará la Eucaristía, como voy a decir un poco al final volviendo sobre esta idea. Pero lo que el Señor más enseña en estos versículos que hemos leído es la necesidad de permanecer en Él para dar fruto. Dice que nosotros y Él formamos una misma planta. Él es la vid, pero nosotros somos las ramas, los sarmientos. Pero se trata de un único árbol, de una misma planta. Hay una misma vida que va del tronco a las ramas y de esa vida del tronco, de esas raíces, se nutren las ramas. Y por eso dice Jesús que los que creen estar en Él pero no dan fruto, a esos sarmientos es necesario que sean cortados. Y dice, los cortan y los separan y los secan y los arrojan al fuego. Santo Tomás explica estas 4 acciones indicando cómo se refiere a los condenados, aquellos que por no haber aceptado la vida en Cristo y haberla rechazado voluntariamente, serán así cortados, separados, juntados entre ellos como un lugar de los malos y arrojados al fuego, separados en el sentido de separados de la visión de Dios.
Pero en cambio, el sarmiento que tiene fruto en Jesús, dice nuestro Señor que el Padre lo poda para que dé más fruto. Es decir, lo corta, lo poda. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando también cómo por ser sus discípulos, por ser una misma cosa con Él, tendremos que también vivir la misma suerte de Él. Por eso estas palabras se dirigen a consolar a los apóstoles por las tribulaciones que ellos deberían afrontar como cristianos. Ya lo había enseñado tantas veces en su vida: el que quiera ser mi discípulo renuncie a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Y un poco más adelante en este mismo discurso va a explicitar esto que aquí les está diciendo de un modo velado, que el sarmiento que lleva fruto será podado para que dé más fruto, diciendo que los apóstoles van a ser perseguidos, sus discípulos van a ser perseguidos porque me han odiado a mí, dice Jesús, los van a odiar también a ustedes. Y no tengan miedo, no teman, porque en el mundo van a tener muchas tribulaciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Y la razón de estas tribulaciones es justamente que somos miembros de esta vid verdadera. Dice San Pablo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán tribulación. Y dice también que el secreto para poder reinar con Jesucristo en la vida eterna es justamente que primero aquí muramos con Él, padezcamos con Él, seamos miembros crucificados de nuestra cabeza que está crucificada. Y por eso en esta alegoría de la vid y los sarmientos, Jesús enseña con mucha fuerza que tenemos que permanecer en Él, unidos a Él, y esa unión se da por la gracia santificante, que es la participación a la vida divina que nos obtuvo Él con la muerte en la cruz y con su resurrección, y a la cual nacemos el día de nuestro bautismo, cuando hemos sido incorporados a Él como miembros de su cuerpo. Porque esta alegoría de la vid y los sarmientos corresponde, es decir, la misma verdad de esta unión con Cristo formando una única cosa, corresponde a la enseñanza de San Pablo de la cabeza y el cuerpo. San Pablo prefiere esta otra figura. Jesús es la cabeza, nosotros somos los miembros, pero por ser miembros de esa misma cabeza formamos con Él una única persona mística, un solo cuerpo místico, que es la Iglesia, que son los miembros de Jesús, todos los bautizados, pero los que llevan fruto son aquellos que viven la vida de la gracia, es decir, que permanecen en Jesús. Y para esto tenemos que creer en Él, tenemos que aceptar su palabra. Dice Jesús en este mismo texto que hemos leído: ustedes, a los discípulos, están limpios por la palabra que yo os he dado, porque Él es la palabra en la cual hay que creer. Y tenemos que vivir su vida, la vida que nos propone Jesucristo, la vida verdadera que nos propone. Y el secreto es permanecer unidos a Él, es decir, en gracia de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo insiste: el que permanece en mí, ese da fruto, porque separados de mí nada podéis en el orden del bien. Y la vida divina, que empieza en el bautismo, va a ser plenísima, perfectísima en el cielo, cuando Dios sea todo en todos. Pero mientras tanto, mientras somos peregrinos en esta tierra, Él se ha quedado en forma de comida y de bebida en la Eucaristía para producir como efecto más perfecto y más pleno de la misma Eucaristía justamente la incorporación a Él. Por eso, claramente, cuando había pronunciado antes Jesús el sermón del pan de vida, había dicho: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y es lo que nos está mandando aquí en esta alegoría de la vid y los sarmientos: permaneced en mí, porque sin mí nada podéis hacer. El que permanece en mí da fruto. ¿Y el secreto cuál es? Vivir la vida de la gracia, pero saber que la recibimos con una cierta plenitud y que en la Eucaristía, en la participación y en la recepción de la Eucaristía. Por eso dice Santo Tomás que los efectos que la pasión de Cristo tuvo para todo el mundo, el sacramento de la Eucaristía los produce en aquel que lo recibe. Y el efecto más importante es justamente la incorporación a Jesucristo, la unión con Él. Ese es el fruto último de la Eucaristía. Ese es
la gracia más perfecta a la cual está dirigida directamente la Eucaristía, a incorporarnos y asimilarnos a Cristo y a hacernos una sola cosa con Él. Y por eso, si vivimos así, unidos a Él y nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, todo lo que es de Cristo pasa a ser nuestro, porque somos una sola cosa con Él. Y tanto su vida es nuestra, su Padre es nuestro Padre, su Espíritu es nuestro Espíritu, su Madre es nuestra Madre, sus ángeles son nuestros, sus santos son nuestros, sus gracias son nuestras, sus virtudes son nuestras, su victoria es nuestra, su herencia que es el cielo, todo lo que es de Cristo es nuestro. Porque si permanecemos en Él, somos con Él una sola cosa. Qué misterio tan grande, qué maravilla la vida de la gracia, qué maravilla lo que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, ser una sola cosa con Jesús. Y ese es el secreto para que, por ejemplo, nuestras oraciones sean eficaces, como lo dice Jesús en este mismo texto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es decir, la eficacia para obtener lo que pedimos en la oración, ¿de qué depende? De nuestra unión con Jesús, porque nuestra oración entonces ya no es solo nuestra, es también oración del mismo Jesús. Pidamos en este día, por intercesión de María Santísima, la gracia de con todas nuestras fuerzas permanecer firmes en la fe y en la caridad, unidos a Jesús, y no dejar jamás de alimentarnos de la Eucaristía, de su cuerpo y de su sangre. Que nada nos separe del sacramento de la Eucaristía, porque a este sacramento están ligadas esas promesas estupendas, la más extraordinaria de todas. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Que nos conceda María Santísima esta gracia.